Bueno, hola a todos, ¿cómo les va? Bienvenido a mi canal. Mi nombre es Lucas. Bienvenido a este canal de Car Refrigeración, donde vamos a estar continuando con el curso de refrigeración gratuito que estamos dando. Bueno, en esta oportunidad vamos a continuar con lo que serían motocompresores, pero ya estuvimos viendo en clases anteriores cómo era el funcionamiento mecánico. Ahora vamos a hablar un poquito sobre lo que son las bobinas o el embobinado o parte eléctrica. Porque para generar una energía mecánica, en este caso, necesitamos lo que es una energía eléctrica, lo que hablábamos en las primeras clases. Bueno, tenemos un motocompresor, que después vamos a verlo más adelante bien físicamente, pero ahora para mostrarlo, vamos a ver un motocompresor. Como pueden ver, en la parte que tiene una conexión eléctrica, tenemos ahí, vamos a ver, esta parte son 3 pines, tiene 1, 2 y 3. Bueno, ese sería el termetic del motocompresor. Bueno, entonces, esos 3 pines o esos 3 contactos vienen de algún lado y vienen de un embobinado de cobre. Los motocompresores por dentro tienen embobinado de cobre. Si ustedes buscan información de lo que es un embobinado, van a ver que son rollitos de cobre, pero bien fabricado, bien armado, bien calculado, y van puestos en lo que es dentro de un estator. Bueno, vamos al pizarrón. Vamos a ver, nosotros nos encontramos, a ver, no quiero tapar nada, así que bueno, digo, nosotros nos encontramos con 3 puntos. O sea, si yo agarro, le dibujo, a ver ahí, nosotros nos encontramos con 3 puntitos, 1, 2, 3 o 1, 2, 3, ¿sí? Contarlo no tiene, de a partir de donde yo lo cuento, no tiene importancia. Es solamente para señalarle que tenemos 3. Esos 3 puntos son los que vi, o los que vimos, en lo que sería nuestro motocompresor. Pero ¿de dónde vienen esos 3 contactos? Esos 3 contactos son 3 contactos diferentes. Los motocompresores que vamos a ver son monofásicos. Entonces estos compresores monofásicos, ¿sí?, tienen posiciones que tiene pin común, pin trabajo y el pin que es arranque. Entonces vamos a tener común, trabajo y arranque, o también le llaman en otro idioma común, start y room, ¿sí? Que sería exactamente lo mismo, común, ahora lo vamos a ver igual más allá. Común es común nomás, después start es arranque y room es trabajo. Entonces tenemos los 3 puntos. Nosotros para identificarlos tenemos que saber qué hay adentro. Entonces, si yo sé cómo trabaja adentro, sé cómo tengo que identificarlo a la hora de hacer un diagnóstico o a la hora de probarlo, a ver si funciona o no funciona. Tengo que directamente saber cómo está adentro trabajando. Entonces, yo le puedo decir que entre los pines hay un bobinado y otro bobinado conectados en un punto común. O sea, hay 2 bobinas, como están dibujadas acá, o como la pueden encontrar en cualquier parte en internet. ¿Ven? Una bobina para un punto y una bobina para un lado, un punto y otra bobina para el otro. ¿Sí? En los motores que son monofásicos, no vamos a tener una bobina para allá, una para acá y una al medio. No, no se va a tener eso. Vamos a borrar estos 3 puntos que ya le dije donde lo veíamos en un motocompresor. Entonces, he visto que muchos chicos lo que hacen es, cuando hacen el cálculo, dicen, bueno, tengo una bobina, de acá a acá tengo una medición, dibujan la bobina, de acá a acá tengo una medición, dibujan la bobina, y después dicen, ah, y acá a acá tengo otra medición y dibujan la bobina.
Esto no es correcto porque esto sería un compresor trifásico, ¿sí? Los compresores monofásicos no tienen esta parte, ¿sí? Si yo mido entre este punto de arriba y el punto ejemplo de la izquierda, en este caso me encuentro con el bobinado de arranque. Estoy midiendo la resistencia que hay entre este punto y este punto. Y en el común estoy midiendo, en este caso, la resistencia que hay entre este punto y este punto. Ahora, al medir entre este punto y este punto, no estoy midiendo la bobina que está acá afuera. En el caso monofásico, estoy midiendo a partir que yo ponga la punta del multímetro acá o la punta del multímetro, la otra punta del multímetro acá. Lo que estoy haciendo es medir toda la bobina, ¿sí? Estoy midiendo ya las dos bobinas a la vez. Bueno, si no saben lo que es resistencias, ¿sí? Si no saben lo que es ohmios, etcétera, lo que pueden hacer es ir a mi otro canal que se llama Lucas Oficio, que se lo voy a dejar, ¿sí? Para poder ver ahí que estoy dando un curso básico también de electricidad, donde pueden aprender lo que es resistencia, voltaje, amperaje, conductores, termomagnética, etcétera. Las partes eléctricas que también le hace falta el conocimiento para aprender ¿sí? Para aplicarlo a lo que sería refrigeración. Bueno, entonces tengo común, arranque y trabajo, voy a tener siempre. Ahora, antes de pasar a mostrarle cómo se mide, lo que vamos a hacer es esto. Vamos a pasar para acá y vamos a ver. Nosotros dijimos que teníamos un rotor, el rotor que giraba, y ese rotor movía la biela, ¿sí? O movía el rotor, mueve su contrapeso cigüeñal, ¿sí? Lo mueve, y a través de ese movimiento se mueve la biela y también se mueve el pistón que sube y baja para comprimir. Eso lo estoy moviendo en clases pasadas. Hagamos de cuenta. Hagamos de cuenta que esto que está acá, todo esto así, es el estator. Estas son las bobinas. Este que está acá en el medio es el rotor. Este que está en el medio es el rotor. Entonces, las bobinas que están alrededor del rotor, puesto lo que sería nuestro, como le dije, nuestro campo, ¿sí? Nuestro estator, ¿sí? Las bobinas son las que van a generar el campo magnético giratorio. O sea, lo que genera es un campo magnético giratorio, el cual provoca que el rotor gire. ¿Sí? Para explicarlo de una forma básica, o sea, para que se entienda, provoca que el rotor gire. Al circular corriente por un conductor, crea un campo magnético. Eso también lo explico en el otro canal, ¿sí? Genera un campo magnético, y al circular corriente por las bobinas, lo que estoy haciendo es generar un campo magnético, el cual se diseñó ese estator para que el campo magnético, ¿sí? Sea giratorio. Entonces, lo que vamos a tener es, aunque nosotros lo veamos en cualquier información, que el dibujo está, tengo una bobina arriba, una abajo, una a la derecha y una a la izquierda, yo tengo dos bobinas, ¿sí? Porque las bobinas tienen un principio y un final, ¿sí? Al igual que acá. Puedo tener cualquiera de los dos, ¿sí? Da lo mismo. Puedo tener de la bobina roja, pues este puede ser el principio y este puede ser el final. Principio, final. Del azul lo mismo. Este puede ser el principio y este puede ser el final. Entonces, al tener una conductividad, ¿sí? Tiene una entrada y una salida, ¿sí? Entonces, entrada y salida, lo que va a hacer es que ingrese la corriente, venga hacia hasta acá, y acá también, que ingrese la corriente y venga hacia acá. Eso sería entrada, salida. O sea, la bobina, por más que venga acá, haga un rulito, después el cable vaya hasta cierto punto, vuelva y haga otro rulito, la bobina sigue siendo una sola y sigue siendo la misma. Entonces, lo que tenemos es, cuando yo aplico mis dos puntas al multímetro, lo que estoy haciendo es medir la resistencia que tengo entre un punto y el otro, porque en esa resistencia es donde va a ir conectada
nuestra corriente. Bueno, entonces, ¿dónde va a circular nuestra corriente? Va a entrar en un punto y va a salir en el otro. ¿Sí? Entonces, lo mismo. Si esto yo lo mido y no tengo medición, quiere decir que está cortado. Si yo lo mido y no me da resistencia o meaje, está en corto. Entonces, es muy importante saber cómo trabajan. Bueno, esto igual es simbólico, no quiere decir que están así, que hay un resorte en una punta, tipo un resorte en la otra, al igual que estos dos. Es más que nada representativo como para decir, bueno, el rotor queda, ¿sí? Le llega corriente por un lado a una bobina, se crea un campo magnético, ¿sí? Va a ir girando. Se crea otro campo magnético, se siente atraído, va a ir girando. Se crea otro campo magnético, se siente atraído, gira. ¿Sí? Se forma otro campo magnético, se siente atraído y así va girando. La bobina. Yo acá tengo entrada, la bobina, ¿sí? Que están alrededor está en el estator, alrededor del rotor. Entra la bobina, acá continúa la misma bobina, lo puse así en puntitos porque no pasa en sí el cable de cobre por donde está el rotor, ¿sí? Pasa por el costadito, ¿sí? Bueno, continúa y acá continúa. Entonces al principio, en este caso como ejemplo, puede ser acá y el final de la bobina es esta. Ese es el final de la bobina, ¿sí? Esta puede ser la bobina de arranque, S que le puse de start. Cuando ustedes vean A de arranque o S de start, es lo mismo. Start y arranque es lo mismo. Entonces, entra la corriente, sale acá. Es una bobina sola. Es toda una sola bobina, la parte roja. Después tenemos la parte azul, que es toda una sola bobina, que puede ser la entrada acá. Viene, pasa por la bobina, continúa la bobina y sale en el final y se viene. Entonces nosotros vamos a ir buscando los dos puntos. A ver, el contacto que viene del arranque, ¿cuál es? Del final, en este caso, viene hacia el arranque. Ahora tenemos la otra bobina hasta la entrada. El final, acá tenemos el trabajo, donde viene hacia el trabajo. Y el común, ¿qué significa el común? Es el punto de unión de los dos principios de la bobina. En este caso yo le llamo los dos principios para que se entienda. Es el punto donde se unen las bobinas. Fíjense que es el punto, tiene un punto en común, que los dos tienen el principio. Y bueno, como es corriente monofásica, solo tenemos dos líneas, ¿sí? Línea 1, línea 2, o línea y neutro, fase neutro, vivo y neutro, etcétera. Entonces, ingresa, viene hacia el punto de la bobina, viene hacia el punto de la otra bobina. Como es una línea sola, no hay trifásica, la línea viene y se divide en dos. Vamos para un lado y vamos para el otro. Porque ¿qué necesita, dijimos, la bobina para energizarse? Que le entre corriente por una punta y salga por la otra. O sea, necesita un cable en una parte y un cable en la otra parte. Acá sería lo mismo. Si la bobina quiere generar campo magnético, necesita que entre corriente por acá y corriente por acá. O sea, entra, suponiendo, ¿no? Ejemplo, entra la línea fase acá, sale por el neutro acá. Lo mismo acá va a necesitar línea fase que ingrese y salga por el neutro. Entonces, si yo digo, bueno, tenemos los dos energizados porque decimos los dos necesitan la misma corriente. Entonces unimos los puntos, unimos los dos cablecitos y le damos energía a los dos al mismo tiempo. Entonces, ya la corriente ya estaría. Pero la corriente no va a atravesar la bobina hasta que el otro punto, el neutro, no esté conectado. Porque la corriente, si yo le pongo un cable en una punta,
no va a venir hasta acá y esperar al neutro acá, va a estar ahí. ¿Sí? Un ejemplo va a estar acá. Cuando se cierre el circuito con el neutro, ahí pasa la corriente. Entonces, para que ingrese la corriente hay que cerrar el circuito. Bueno, entonces yo energizo el común. Para que gire el motor, estaría en espera, vamos a decirlo así. Habría fase en espera. Cuando el neutro se conecte con el trabajo, cerró el circuito, funciona esta bobina. Perdón, esta le puse, acá está el trabajo. Cuando se energiza la azul, listo, es el trabajo. El trabajo no puede arrancar solo el motor, porque el motor tiene que mover refrigerante, mover la parte mecánica, ¿sí? Y todo eso es un peso. Entonces le va a costar trabajar en empezar a trabajar solo, sino le va a costar arrancar. Entonces, como le va a costar arrancar, lo que necesita es el impulso de la otra bobina, porque entre estas dos bobinas no pueden hacer girar solo al motor, al rotor, más cuando tiene que mover refrigerante, moverse a sí mismo la parte mecánica. Entonces le va a costar. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a activar por unos segundos lo que es el bobinado de arranque. Entonces, la corriente va a venir. Esto lo cómo medir las bobinas, y eso lo vamos a explicar en el siguiente video. Ahora vamos a explicar esto acá. Acá voy a tener línea, acá neutro o fase neutro. Yo le aplico línea o fase al punto de arriba. Ya está alimentado. El común, el principio está alimentado. Ahora le conecto neutro al trabajo y va a hacer, va a querer moverse, pero no va a poder solo. Entonces, ¿qué necesita? Otro impulso de otra bobina. Entonces lo que hace es compartirle a través del relé. Acuérdense de los relés. A través del relé le comparte corriente al arranque, y ahí, una vez que le comparte, este también se energiza, y entre los dos bobinados mueven el rotor. Entonces entre los dos bobinados mueven el motor. Pero una vez que se movió, dijimos que la corriente disminuye. Entonces se desconecta lo que es el bobinado de arranque, y con el bobinado de trabajo alcanza para ir haciendo mover el rotor. Entonces, ¿son necesarias las dos bobinas? Sí. ¿Puede estar en mal estado? No, porque le va a costar. ¿De dónde viene cada cobre? ¿Sí? Nosotros no lo vamos a ver de afuera porque el compresor es hermético, es cerrado, no podemos ver allá adentro. Entonces lo que vamos a hacer es medir los puntos. Entonces al medir los puntos vamos a saber si viene del común, si viene del arranque o si viene del trabajo. Bueno, espero les sirva, ¿sí? Es algo quizás que muchos van a decir, puede que me sirva, puede que no, esto no lo aplico, pero yo quería que ustedes sepan cómo trabaja, ¿sí? Realmente el compresor adentro, ¿sí? Aunque sea la forma más básica de explicarlo, quería que entiendan cómo trabaja. En el siguiente video les voy a mostrar cómo se mide y cómo se obtiene lo que es la medición de los motocompresores para identificar cuál es común, arranque y trabajo, ¿sí? Y vamos a ver que en compresores familiares, de heladeras familiares, vamos a encontrar los 3 puntos. Pero después en compresores, por ejemplo los semiherméticos, vamos a encontrar que ya son de heladeritas comerciales. No lo vamos a encontrar en tipo así como si fuera un triangulito. Lo vamos a encontrar en línea recta, pero sería exactamente lo mismo, ¿sí? Eso lo vamos a explicar en el siguiente video, que sería la siguiente clase. Bueno, espero que les guste esta clase, espero que les sirva. Si les sirve, que le den me gusta y lo compartan, ¿sí? En sus redes sociales, y bueno, que se suscriban al canal si no están suscritos. Les mando un abrazo y hasta luego.